Bueno, continuando con el orden del día, nos da mucho gusto presentar al doctor Gustavo Vázquez Cardoso. Él es médico radiólogo egresado de la UMAE, Hospital de Especialidades IMSS en Puebla, por la UAP. Realizó su curso de alta especialidad en PET-CT. Actualmente se encuentra adscrito a la unidad de PET-CT en la UNAM y es director médico y subinvestigador del grupo ACET en Ciudad de México. El día de hoy nos va a compartir el tema tomografía contrastada y PET-CT en vasculitis, un reto diagnóstico. Por favor, les pido un aplauso para el doctor. Adelante, por favor. Adelante. Gracias, Karen. Gracias. Doctor, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación al doctor Manuel Hernández por haberme invitado y permitirme estar aquí con ustedes esta noche. Y bueno, la verdad es que regresar aquí al auditorio, reencontrarme con mucha gente, muchos amigos, son siempre muy buenos recuerdos y la verdad es que de lo más grato. Bien, pues vamos a empezar a hablar con respecto al tema del que vamos a hablar en la sesión el día de hoy, que es acerca de la tomografía contrastada y el PET-CT con 18FDG en vasculitis. Es un reto diagnóstico, sí, es una patología poco frecuente, es una patología que a veces el diagnóstico se hace más por descarte que por realmente la sospecha clínica o incluso radiológica de los hallazgos que podamos tener. Pero bueno, nótese que en el título, y es algo que me gustaría hacer notar, es que es la tomografía contrastada y el PET-CT. No es o el PET-CT, no se trata de comparar una técnica de imagen con otra. Aquí el objetivo es ver qué beneficio podemos tener con el paciente conjuntando las dos técnicas. Bien. ¿Voy a probar poner esto? Ok. A modo de antecedentes. ¿Te gusta pegársela? Eso. Ok, bueno. ¿Jugo? No sé, no. Sí, gusta pegársela un poquito. Ok, entonces, ¿más cerca? Eso. Ok, bien. Bueno, de forma de antecedentes y para que sepamos más o menos dónde estamos o de qué más o menos de qué es lo que vamos a hablar. Voy a hablarle acerca de unos conceptos que vamos a estar tratando a lo largo de la plática y que, bueno, en muchas situaciones me gustaría que seamos claros, no es correcto usarlos como sinónimos. La imagen molecular, vamos a entender por ella como toda modalidad de imagen biomédica capaz de detectar procesos celulares a nivel molecular en vivo. Es decir, que vamos a poder ver cambios bioquímicos, la presencia de receptores o cualquiera de las posibilidades que pueda tener un tejido determinado sin necesidad ni de extraerlo del paciente, ni de tener que tenerlo en el microscopio para verlo. Lo cual, pues, es una situación muy avanzada o una muy gran ventaja. Para ello vamos a requerir de un radiofármaco, que es una sustancia que contiene un átomo radioactivo dentro de su estructura y que por su forma farmacéutica, cantidad y calidad puede ser administrado en pacientes con fines diagnósticos o terapéuticos. Es decir, el radiofármaco es un fármaco, como su nombre lo indica, pero está compuesto en su estructura básicamente por dos partes. Una parte que es realmente el fármaco, que es el que sabemos cómo se va a comportar en el cuerpo, sabemos hacia dónde va a ir, sabemos qué tipo de receptores son los que va a buscar o sabemos a qué ruta metabólica va a ingresar. Y la otra parte es una sustancia radioactiva, cuya única función es, cuando es diagnóstico, es únicamente saber hacia dónde se fue. De hecho, de ahí es porque se conoce como nombre como radiotrazador en algunas bibliografías. Y ese es el objetivo, saber hacia dónde se fue y saber a dónde ese metabolismo o dónde esos receptores se están expresando. Ahora, cuando lo utilizamos para fines terapéuticos, el objetivo es dar dosis de radioterapia dirigida específicamente a los tejidos en los cuales se va a recibir. Y bueno, y el medio de contraste radiológico, que es una sustancia completamente diferente, se utiliza para mejorar la visibilidad de estructuras internas en imágenes diagnósticas. Se puede utilizar en radiografía, en tomografía, en resonancia magnética
incluso puede haber algunos correalizadores también, y nos permite resaltar tejidos o estructuras. Ahora, ¿qué es el PET-CT como tal? El PET-CT es una técnica de imagen que se realiza con un radiofármaco marcado con un isótopo emisor de positrones. La técnica exploratoria radiográfica que permite obtener imágenes radiológicas de una sección o un plano de un órgano, a eso correspondería a la TC o al PET, digo a la tomografía, perdón. Y el PET-CT no es otra cosa más que la combinación de estas imágenes. Ahora, ¿cómo se adquiere el estudio PET-CT? Normalmente son equipos que están empotrados, que son uno dentro del otro, son los dos equipos juntos en el mismo chasis. Lo que se va a hacer es obtener un registro de CT con todas las ventajas que nos permite la tomografía computada: la definición espacial, o resolución espacial, perdón, el poder distinguir un plano de otro y la referencia anatómica correcta que nos permite la tomografía computada. Por otro lado, el registro del PET, que este va a depender del radiofármaco que utilicemos, en el caso específico del ejemplo, bueno, es un caso de FDG, y el PET-CT como tal nos va a permitir fusionar ambas técnicas y ver sobre nuestro recordatorio anatómico o sobre nuestra estructura anatómica. Ok, creo que ahí está. Que muy probablemente, o bueno, es que tampoco sirve. Bien. ¿Qué nos permite ver? Bueno, sumar lo que corresponde a las características anatómicas que tenía nuestro paciente con las características metabólicas. Si somos realistas, bueno, probablemente en la tomografía pues no veíamos una alteración. Ya cuando vemos el metabolismo glucolítico sí vemos que hay una alteración bastante marcada con respecto al resto de la corteza cerebral. En este caso en particular se trata de un foco epileptógeno. Muy probablemente en la región frontal se encuentre. Habría que hacer, obviamente es un área muy amplia, pero muy probablemente en ese sitio, en alguna región, se encuentra el foco epileptógeno. Bien, ahora vamos a hablar de la aplicación clínica y ahora sí, la enfermedad inflamatoria vascular. A veces hablamos nosotros de PET-CT e inmediatamente nos viene a la mente un paciente oncológico. Y es correcto, más del 90% de los estudios PET-CT que hacemos en la UNAM corresponden a pacientes oncológicos. Pero el otro 10%, bueno, tienen otras aplicaciones. Puede haber aplicaciones en reumatología, puede haber aplicaciones en infectología, en neurología, en cardiología también. Aquí, bueno, tenemos una imagen de una paciente de 77 años de edad con un diagnóstico de cáncer de mama en vigilancia. Ha estado en vigilancia los últimos 5 años. Ella refiere dolor, artralgias, malestar general y fiebre intermitente que ha iniciado en los últimos 6 meses. Entonces, ante la sospecha diagnóstica de una probable recurrencia, su médico oncólogo le pide el estudio. Esta imagen es una imagen muy bonita. De hecho, es la imagen con la cual hicimos la publicidad para la charla de esta noche. Entonces ya sabemos que se trata de una vasculitis, claro. Y muchas veces nos vamos a encontrar en este escenario. Realmente el hallazgo es un hallazgo incidental. Pero a lo largo de la charla, y por eso el signo de interrogación, espero que podamos determinar no solo qué es una vasculitis, sino de qué tipo de vasculitis se trata. Bien, entonces vamos a continuar. A modo de definición, ¿qué es una vasculitis? Es una enfermedad caracterizada por el hallazgo anatomopatológico de un infiltrado inflamatorio en la pared de los vasos sanguíneos. Una definición bastante sencilla. Puede provocar destrucción de tejidos e insuficiencia orgánica, sobre todo cuando ésta se presenta en pequeños vasos. Básicamente, aquí es donde nosotros nos encontramos. Bien, vamos a hacerlo con el cursor. Este es un corte histológico del vaso. Aquí, en esta pared, que es donde está el cuadro, corresponde a la pared endotelial del vaso, es donde se van a formar el acúmulo de algunos complejos inmunológicos y van a producir las alteraciones vasculares. Estas pueden ocurrir hacia las capas externas, media o externa, y eso normalmente va a afectar a los grandes vasos. Pero cuando este acúmulo ocurre hacia la porción interna del vaso, va a afectar a los pequeños vasos. Y eso es lo que va a producir en muchos casos algunas situaciones de isquemia e incluso insuficiencia de algún órgano. ¿Cuál es la fisiopatología? Es muy compleja. Se habla de una inmunidad celular o formación de depósitos de inmunocomplejos que se van precipitando y se van adhiriendo a las paredes de los vasos sanguíneos. Pueden ser anticuerpos, anticitoplasma y algunos neutrófilos, y anticuerpos anticélula endotelial. O sea que podría ser un origen autoinmune. Básicamente, aquí en este esquema vemos lo que correspondería, los 3 primeros corchetes
nos estarían marcando lo que corresponde al endotelio, que es la parte más interna del vaso, y las dos siguientes capas que corresponderían a la túnica íntima. Cuando la afectación es en estas tres capas, en cualquiera de estas tres capas, vamos a hablar de una enfermedad de pequeño vaso. Ninguna técnica de imagen nos va a ayudar para diagnosticarla en esta etapa. Aquí el diagnóstico tiene que ser clínico e incluso anatomopatológico. Pero cuando hablamos de la afectación hacia la muscular suave, a la externa elástica, a la lámina elástica externa y a la adventicia, sí podemos visualizarlo. Y podemos visualizarlo ya sea por resonancia magnética, por ultrasonido Doppler, por tomografía computada o incluso por PET-CT. Viéndolo de otra forma, así es como nosotros veríamos el esquema. Tenemos las vasculitis de vasos medianos, que serían en las que tendríamos mayor aplicación, que son la poliarteritis nodosa o la enfermedad de Kawasaki, y la vasculitis de grandes vasos o arteritis de Takayasu o arterias de células gigantes. Aquí en el recuadro precisamente es el punto en el que nosotros tenemos mayor aplicación diagnóstica. Bien, vamos a hablar de la vasculitis de grandes vasos. Estas las vamos a dividir principalmente en dos grupos, que clínicamente se van a diferenciar y van a tener una forma muy fácil de distinguir una de otra si nos aprendemos la clínica, justo lo que comentábamos hace un momento. Hay que ser clínicos, nunca hay que perder esa parte. La arteritis de células gigantes y por el otro lado la arteritis de Takayasu. Para la arteritis de células gigantes o enfermedad de Horton, vamos a hablar de que son casos más frecuentes en pacientes mayores de 50 años. Generalmente van a ser pacientes del género femenino, como casi todas las enfermedades autoinmunes. Va a afectar a las ramas supraórticas, extracraneales y a la arteria temporal. Eso va a ser algo muy característico. El paciente nos va a referir el dolor en las arterias temporales. Y ahí el Doppler, de hecho, de carótidas y de las arterias temporales puede tener un rol bastante importante. En cuanto a la enfermedad de Takayasu, van a ser mujeres también en su mayoría, van a ser menores de 50 años y esta va a afectar más a la aorta y a sus ramas. O sea, es de vasos todavía de un calibre un poco más grande. En las manifestaciones clínicas, en la arteritis de células grandes va a haber cefalea por la afectación de las arterias temporales, puede haber fiebre, puede haber síndrome constitucional, puede haber arterias temporales anormales, puede haber claudicación mandibular, amaurosis fugaz o irreversible y polineuralgia reumática. Mientras que en la enfermedad de Takayasu vamos a hablar de unas manifestaciones como angina, disnea, claudicación de miembros torácicos o pélvicos, soplos, pulsos disminuidos, sobre todo en los miembros torácicos, incluso la diferencia en la presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio, sistólica contra diastólica, en los miembros torácicos. Y puede haber anormalidades carotídeas también. Entonces, aquí vamos a tratar de ver aquí en el esquema. El primer cuadro nos habla de las enfermedades relacionadas con anticuerpos. Estas son las enfermedades vasculares de pequeño vaso. Estas, a diferencia de las otras dos, son más frecuentes en pacientes del género masculino. Generalmente van a ser pacientes mayores a 60 años y la capa afectada va a ser la adventicia, es decir, la capa interna del vaso. Los lechos afectados normalmente, o el lecho más afectado, va a ser la aorta abdominal y el compromiso extravascular va a ser en retroperitoneo, hacia los ganglios, páncreas, vía biliar, específicamente, o de una forma más general más bien, estaríamos hablando de la microcirculación. Y el patrón histológico va a haber inflamación linfoplasmocitaria, fibrosis astrocitiforme y flebitis obliterante. Ahora, en Takayasu, lo que les comentaba, más frecuente en mujeres, menores de 40, estas son pacientes jóvenes. Adventicia y media es la capa que va a ver más afectada, va a afectar calibres de mediano, vasos de mediano calibre y de grueso calibre, principalmente la aorta torácica. Va a ser infrecuente el compromiso extravascular y el patrón histológico es normalmente formación granulomatosa. Y en cuanto a la arteritis de células gigantes, va a ser más frecuente también en mujeres mayores de 50. Aquí la capa media es la que va a estar afectada, va a ser más común en la afectación en las arterias temporales, aunque eso no excluye que pueda presentarse en otros vasos y sin presentarse en las temporales, hay que fijarse en los otros datos. El compromiso extravascular normalmente es infrecuente y también es una inflamación granulomatosa lo que la produce. Ahora, los criterios de Kerr, estos son criterios clínicos.
Pero es algo bien importante, porque si tenemos la imagen y tenemos el paciente, podemos hacer un interrogatorio dirigido y avanzar en el diagnóstico. Vamos a tener datos sistémicos sin causa. ¿Cuáles son esos datos sistémicos? Justo los que comentaba la paciente que comentaba en la diapositiva anterior. Fiebre, astenia, adinamia, son completamente inespecíficos, pero bueno, van a estar presentes. Va a haber una PCR elevada, va a haber isquemia vascular o inflamación en miembros torácicos o en miembros pélvicos, y va a haber características angiográficas típicas, y esas se ven por imagen. Ahora, la presencia de 2 o más de estos factores nos hablan de una enfermedad activa. Si ven, el diagnóstico prácticamente es clínico, pero es difícil. Ahora, en cuanto a la imagen, en vasculitis de células grandes, o de grandes vasos, perdón, aquí estamos englobando las dos. Estamos englobando a Takayasu y a vasculitis de células gigantes. En cuanto al diagnóstico, bueno, la afectación de la arteria temporal, como les comentaba, es muy importante para el diagnóstico. El Doppler tiene ahí un rol importante. También el Doppler en las ramas supraórticas y en las extremidades nos puede apoyar en el diagnóstico. Pero bueno, el PET-CT tiene la ventaja de que vamos a poder ver la aorta en su totalidad y las tributarias mayores, todos los troncos, ya que vamos a hacer una exploración prácticamente desde la cabeza del paciente hasta los tobillos, o hasta los talones más bien. La angioresonancia y la angiotomografía, bueno, vamos a ver la aorta, las aortas principales y las extremidades, a veces con las limitantes que tenemos. A veces podemos sacar todos los troncos en una sola exploración, o a veces nada más tenemos que dirigirnos al área de interés. Aquí eso lo vamos a comentar en un momento, pero bueno, la cuestión de la adquisición, eso es algo importante. La extensión de la enfermedad, pues el mejor método de imagen para valorar la extensión de la enfermedad, simplemente por el hecho de que vamos a revisar todo el cuerpo, es el PET como tal. Le sumamos el PET-CT o le sumamos el CT y vamos a obtener todavía muchísimos más datos. El problema de la resonancia y de la tomografía, lo que les comentaba, es que a veces limitamos la exploración solamente a una región anatómica. Y si en esa región anatómica no es precisamente donde tenemos la afectación, va a ser difícil que veamos lo que estamos buscando. En cuanto a la angiografía convencional, bueno, esta normalmente se reserva para afectaciones en arterias coronarias o intracraneales, o sea, de muy pequeño calibre. Puede haber alteraciones en la remodelación vascular, puede haber malformaciones o aneurismas. Estos no hay mayor problema para verlos por tomografía o por resonancia. Puede haber estenosis vascular, eso lo podemos ver por una angioresonancia o una angiotomografía, o incluso por una angiografía convencional. La intervención, bueno, normalmente va a ser la colocación de un stent o realizar una angioplastía, y eso pues normalmente se hace por angiografía. Ahora, bien importante, porque para la respuesta a la terapia, siendo una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistémica, pues la terapia va a ser sistémica. Entonces, la forma más eficaz para valorar la respuesta a la terapia, pues es el PET. Por lo mismo, nos va a permitir ver cambios metabólicos mucho antes de que se produzcan los cambios morfológicos, y la otra ventaja es que nos vamos a poder ver imágenes desde la punta de la cabeza hasta el talón de los pies, o hasta el talón más bien del paciente. Aquí en esta tabla les resumo cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las técnicas de imagen. Y bueno, vamos a centrarnos en la angiotomografía. ¿Sí? Vamos a hablar de que ahí vamos a poder ver si hay permeabilidad vascular, engrosamiento circunferencial de la pared, que a fin de cuentas ese es el dato radiológico o tomográfico que estamos buscando, el realce, si hay o no realce en la pared, y la medición del diámetro vascular. La ventaja que tiene es que se adquiere rápido. Podemos hacer una exploración amplia, tal vez no tan amplia como en el PET, pero podemos hacer amplia, y pues mínimamente invasiva. Solamente le vamos a administrar el medio de contraste al paciente. Es reproducible. Eso es algo también bien importante, porque ese es uno de los talones de Aquiles del Doppler, que si a mí me encargan hacer un Doppler, pues la verdad es que voy a batallar mucho más que si lo veo por tomografía o si lo veo por PET-CT. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Pues como con casi todas las técnicas de imagen, la radiación. Y si hay o no hay una contraindicación a la aplicación del medio de contraste. Bueno, eso se ve en cada centro. Obviamente se tiene que adecuar la aplicación del medio de contraste a las características clínicas que tenga cada paciente, y determinar si realmente es absoluta la contraindicación a la aplicación del medio de contraste que tenga el paciente o no. Bueno, pues eso ya depende de cada centro y de cada médico que vaya a aplicarlo. Ahora, vamos a hablar del PET. Aquí lo tenemos en la tercera casilla. El FDG, hablando específicamente del FDG, recordemos que el FDG es un análogo de la glucosa.
Y al ser un análogo de la glucosa, va a ingresar a las células que tienen un requerimiento o una tasa metabólica glucolítica más alta que el resto de las células. Esto incluye a las células inflamatorias, también a las células tumorales en su mayoría. Pero las células inflamatorias, esas sí casi todas, tienen una tasa glucolítica incrementada. Entonces ese es el principio por el cual va a funcionar el PET-CT. ¿Qué ventaja tiene? Es que nos permite una valoración amplia de todo el cuerpo, que se los he venido diciendo prácticamente en todas las diapositivas. Es mínimamente invasivo, igual que la tomografía. Solo vamos a administrar el radiofármaco, el FDG. Vamos a permitir un reposo de 60 minutos y después vamos a hacer la adquisición de imágenes. Es reproducible, valora todo el cuerpo y nos permite hacer un diagnóstico temprano. Y así como nos permite hacer un diagnóstico temprano, también nos permite evaluar si el paciente está o no respondiendo a la terapia de una manera temprana. ¿Cuál es la desventaja? Lo mismo, la radiación. No tenemos una resolución espacial tan buena para ver los pequeños vasos, ese también es un problema. El PET sin evaluación precisa del engrosamiento o diámetro del vaso por sí solo no nos sirve. ¿De qué necesitamos? Del TC o de la tomografía. Entonces, en el momento en el que nosotros fusionamos nuestro PET con la tomografía, vamos a obtener el todo. Vamos a obtener la valoración anatómica y la valoración metabólica que tenga la pared del vaso. Ahora, no solo bastaría con hacer una tomografía, porque si yo le hago al paciente, que normalmente ese es el protocolo que utilizamos, el PET con una tomografía de baja dosis, en fase simple, sin administrar medio contraste, y una vez que obtengo la imagen, veo cuáles son los sitios que tengo más captantes del FDG en el PET, y a ese sitio dirijo la angiotomografía, tengo todo. Bien, ahora, ¿cómo se clasifica de acuerdo a la afectación de los vasos? Tenemos esta clasificación de Numano. Es muy sencilla, básicamente depende de los vasos que estén afectando. El score 1 va a afectar únicamente los vasos supraórticos, el score 2 va a afectar a la aorta ascendente y los vasos supraórticos, y al arco aórtico también. El 2B va a afectar al tronco aórtico, aorta descendente y vasos supraórticos. El 3 va a afectar aorta torácica y parte de la aorta abdominal. Puede afectar o no las arterias renales, pero bueno, eso no hace diferencia, entonces no sería un nivel 3. El nivel 4, que es aorta abdominal por debajo del nacimiento de los vasos renales. Y el nivel 5, que es una afectación total. Toda la aorta está afectada y junto con los vasos supraórticos, sus ramas, hasta la bifurcación de las arterias ilíacas. Ahora, ¿qué es lo que buscamos en la tomografía? ¿Qué cambios tomográficos esperamos encontrar? Esta imagen hay que tenerla muy en mente porque nos habla también de la afectación que tiene el paciente. Teóricamente, un nivel 4, 5, la enfermedad está mucho más activa que en un nivel 2B o en un nivel 2A. Bien, ahora, ¿qué buscamos en la tomografía? En la tomografía, bueno, aquí esta imagen tomada de este artículo se me hizo muy interesante, es muy representativa. Vemos en la imagen A la aorta normal. Así es como nos gustaría verla siempre. Vemos que el contraste pasa sin ningún problema, no hay ningún defecto en la pared, no hay ningún defecto llenado. Ahora, en la imagen B, vemos que hay un engrosamiento de la pared concéntrico, discretamente tiene una densidad muy similar a los tejidos blandos, quizás muy parecida al músculo, pero vemos que es general. Está completamente la circunferencia afectada. Esa imagen B es una arteritis. Y ahí es donde tenemos que obtener el diámetro del vaso y el calibre de la pared. ¿Qué ocurre con las imágenes C, D, E y F? Esas imágenes son causas de un falso positivo para vasculitis. En la imagen C estamos viendo una tomografía en fase simple, pero tiene una placa de ateroma que tiene una calcificación. Eso a veces en el PET nos puede hacer un poquito de ruido porque el incremento de la densidad en el vaso, o en el calcio más bien, puede hacer que parezca que está aumentada la concentración del FDG y no necesariamente es así. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Las imágenes D y E, si ustedes ven, y son, bueno, yo sé que son muy observadores, ven la pared, el engrosamiento no es concéntrico, es muy heterogéneo. Esta es una placa de ateroma. ¿Qué ocurre con la placa E?
perdón, la imagen E es más heterogénea aún. Esta es una placa de ateroma inestable. Estas placas pueden concentrar FDG y justamente eso es de lo que nos habla, que es una placa de ateroma inestable y en cualquier momento puede haber ahí una ruptura, un desprendimiento, pero no es una arteritis, es otro diagnóstico, ¿vale? Y en cuanto a la imagen F, bueno, es una combinación, es una placa de componente mixto, es una combinación de la D, la E y la F, porque tiene la heterogeneidad, tiene la formación de la placa, pero además tiene las calcificaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Lo que estamos buscando para diagnosticar una arteritis es la imagen B. Ahora, ¿qué ocurre? Eso en cuanto a la tomografía. ¿Qué ocurre con el FDG? Estos autores, Spitia y colaboradores, ellos dicen, si tú mides la pared del vaso y una parte del lumen del vascular y te da un submax de 3.45, tienes una sensibilidad y especificidad de alrededor del 90% para diagnosticar arteritis o vasculitis. Suena muy fácil, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con los autores que están abajo? Desjora y colaboradores, ellos dicen, el submax muestra menor rendimiento que si lo que hacemos es una comparación entre el valor que me da de concentración la pared del vaso, si la comparo con respecto a la captación que tiene el hígado. O incluso si utilizo una técnica cualitativa. Cuando es cualitativo, solamente es por apreciación. Y eso es decir, que el observador diga, lo que estoy viendo tiene una concentración menor que el hígado, igual que el hígado o mayor que el hígado. Y con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Yo no vengo a decirles, ocupen una técnica o me decanto por una técnica o me decanto por la otra. Nosotros lo que hemos hecho es hacer el ejercicio doble. Utilizamos ambas técnicas y nos hemos dado cuenta de que tiene una correlación bastante similar. Si yo doy un estudio positivo con este valor submax, muy probablemente también lo vaya a dar por estas técnicas, de las cuales ahorita vamos a platicar. ¿Cómo es? Porque es más fácil verlo que decirlo. Ahora, en la parte de hasta abajo, pues, ¿qué nos podría quitar este tipo de dudas? Pues que se desarrolle un radiofármaco específico para macrófagos que se presente en el futuro, ¿por qué no? Y entonces sí, si concentra, es arteritis. Y si no concentra, no es arteritis. Eso sería el ideal, ese es el radiofármaco ideal, ¿no? Que nos diga exactamente si hay o no hay. Y también para la oncología lo estamos buscando. Un radiofármaco que nos diga, esto es tumor y esto no es tumor, ¿no? Eso sería lo ideal. Hacia allá queremos ir. Lamentablemente todavía tenemos que batallar con el FDG, pero la verdad es que el FDG es muy noble. Ahora, ¿cómo vamos a preparar al paciente para hacer el PET? Vamos a pedirle al paciente que venga en ayuno, más o menos un ayuno entre 6 y 8 horas, dependiendo de sus características clínicas, si es diabético, si no es diabético, si es pediátrico, si no es pediátrico. Bueno, eso ya es a criterio del médico, pero por lo menos 6 horas. Solo en los pacientes que nosotros sospechemos o que el cardiólogo sospeche o el infectólogo sospeche la posibilidad de una endocarditis, vamos a preparar este punto, el segundo, que es pedirle al paciente que tenga una dieta rica en grasa, con prácticamente nulos carbohidratos, durante 12 a 24 horas. Después lo vamos a tener en ayuno durante 12 a 18 horas, únicamente va a estar con un suero intravenoso, sí es un ayuno bastante prolongado, y después le vamos a administrar heparina. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo aquí es inhibir toda la concentración del FDG en el miocardio. Y entonces si tenemos una concentración dentro de las cavidades cardíacas, muy probablemente se trate del foco de endocarditis. ¿Sí? Pero solamente en esos pacientes. Si nosotros no tenemos la sospecha de una endocarditis, no tenemos por qué hacer un protocolo de estas características. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Nosotros idealmente esperamos que el paciente tenga un nivel de glucosa por debajo de 126 miligramos por decilitro. Si el paciente está usando glucocorticoides, aquí incluso, si ven aquí, lo manejamos con un asterisco. ¿Por qué? Normalmente en un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, el tratamiento va a ser con corticoides. Si el diagnóstico es inicial, vamos a preferir que se suspenda el glucocorticoide por lo menos 3 días, hacemos el estudio y ya después puede tomar sus medicamentos saliendo del estudio sin mayor problema. Pero si el paciente ya está en tratamiento y ya tenemos el estudio basal, puede seguirlo tomando, no hay ningún problema. Aquí la idea es ver cómo está el paciente con el tratamiento y versus cómo estaba sin el tratamiento. Entonces, con los corticoides hay que tenerlos en cuenta.
pero pues dependiendo de la situación en que vayamos a hacer el estudio. La posición del paciente va a estar en decúbito supino, normalmente los brazos van a estar junto al cuerpo, se van a adquirir imágenes desde la punta de la cabeza hasta los talones. El rango de escaneo, la posición van a ser, la adquisición va a durar más o menos unos 2 minutos, de 2 a 3 minutos de posiciones por cama. Estos son los equipos que adquieren todavía por cama. Hay equipos ya más nuevos, como el que tenemos en la UNAM, que nos permite hacer una adquisición del PET en flow motion, le llaman, que es decir, la cama se está moviendo todo el tiempo y nos permite adquirir el cuerpo completo de un paciente que mide más o menos 1,70 en menos de 7 minutos. La dosis de FDG va a ser de 2 a 3 megabecquerelios por kilogramo de peso. Y el tiempo de biodistribución que le vamos a dar al paciente van a ser 60 minutos. Ahora, una vez que cumplimos este protocolo y lo hacemos, lo que les decía, el contraste endovenoso para la tomografía puede proporcionar, nos puede dar información, sí puede darnos información, entonces podemos aplicarlo también. Si necesita contraste, se puede usar después de la adquisición simple de baja dosis. Y bueno, dicen algunas literaturas que la fase de equilibrio venosa es aceptable. Yo personalmente prefiero la fase arterial porque es justo lo que quiero ver. Quiero ver la pared de la arteria. Lo de los corticoides ya lo comentamos. Y bueno, las imágenes retardadas tienen también mayor sensibilidad. ¿A qué me refiero con las imágenes retardadas? Si yo ya hice mi adquisición de PET en este momento, el paciente lleva 60 minutos de biodistribución, veo una zona en la que estoy dudoso si hay concentración o no, puedo esperarme 30 o hasta 60 minutos más, es decir, irme a 90 o a 120 minutos, vuelvo a pasar al paciente por el PET scan y si esa concentración se mantiene o incrementa, ya prácticamente ahí está mi diagnóstico. Si desaparece, entonces era un falso positivo. Bien, ahora, ¿qué ocurre con la famosa medición cualitativa? Se llama, lo que les decía. Si no hay concentración, el valor, le vamos a dar a ese vaso un valor de 0. Si la captación es menor que el hígado, le vamos a dar a ese vaso un valor de 1. Si es similar al hígado, le vamos a dar un valor de 2. Si es mayor que el hígado, le vamos a dar un valor de 3. Esto hay que tomarlo en cuenta. Siempre hay que utilizar el mismo criterio. Tiene que ser reproducible, tienen que ser uniformes y tienen que ser fáciles de usar. Ahora, teóricamente este análisis nos da alta especificidad y muy alta sensibilidad también. La productividad entre observadores solamente osciló entre el 90 y el 93%, lo cual es muy buen diagnóstico. El grado TROS es altamente específico para una vasculitis de grandes vasos y la grado 1 lo excluye. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una especificidad y una sensibilidad tan altas que el valor predictivo positivo de la prueba es muy alto. Si yo veo una concentración de que se trate de una arteritis, es muy alta la probabilidad. Pero también el valor predictivo negativo es muy alto. Si no hay concentración, la probabilidad de que no haya una arteritis también es muy alta. Y hay que tomar en cuenta que la vasculitis tiene un patrón lineal. ¿Recuerdan el signo de interrogación? Sigue todo el trayecto de la aorta, el arco aórtico y la aorta descendente. Si nosotros viéramos esa captación en focos o en segmentos, el diagnóstico sería otro, muy probablemente ateromatosis. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado al visualizar los estudios. Aquí estos son los metaanálisis de los cuales se sacó esta información. Vemos que para arteritis de células gigantes, pues todos los autores corresponden o están de acuerdo que la sensibilidad y especificidad es muy alta. Para la arteritis de Takayasu también, y para la vasculitis de grandes vasos también lo es. Ahora, ¿cómo vamos a sacar esta puntuación? Ya sabemos qué valor le vamos a dar. Ya sabemos que si no hay captación le vamos a dar un 0. Si hay una captación menor que el hígado, un 1. Igual que el hígado, 2. Y si es mayor que el hígado, 3. Estos son los sitios que vamos a medir principalmente. Estos sitios van a ser las carótidas, subclavias, axilares, ilíacas femorales, aorta torácica y aorta abdominal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vemos aquí más o menos cómo tomar el cilindro, ir tomando las mediciones y en el punto más alto de cada uno de los segmentos, a eso es a lo que le vamos a dar la puntuación. Y aquí está la clave. Una puntuación mayor a 6 se va a considerar un valor positivo para vasculitis. Si es menor a 6, lo vamos a considerar negativo.
La puntuación máxima es 21 porque son 7 regiones las que vamos a explorar y la puntuación máxima es 3, 7 por 3, 21. Ese es el puntaje máximo. Bien, ahora vamos a hacerlo de manera visual. La puntuación vascular total en un grado 1, lo que les comentaba yo en la primera diapositiva, hace 2 diapositivas. En el grado 1, si yo tengo un grado 1, la posibilidad de que haya una arteritis es muy baja. Si vemos, esta es la biodistribución normal del FDG, vemos el cerebro, vemos el miocardio, muy intenso. Este paciente tuvo una dieta muy rica en carbohidratos antes de hacerse el estudio. Vemos el hígado, vemos el vaso, los riñones, vemos parte de la silueta intestinal y la eliminación urinaria, ¿sí? Aquí en la vejiga. Lo demás es fondo muscular, pero en realidad trayectos vasculares como tal pues no se ven. Este sería un grado 1. Si el paciente, si hacemos la sumatoria, no va a sumar más de 6, el estudio está negativo. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que tenemos en medio? Aquí en el paciente que tenemos en medio, vemos esa misma biodistribución y, perdón, creo que aquí en el pañón no se ve tan bien, yo lo veo muy bien aquí en la pantalla, pero se ven muy bien las carótidas, derecha, izquierda y el arco aórtico. ¿Sí? Aquí la sumatoria es de 9. Aquí el estudio está positivo. Si hacemos el radio, que es decir, la comparación que hay entre los submax de los grandes vasos que les estoy diciendo, comparado con el hígado, va a salir positivo también, y el submax es de 4.7. ¿Recuerdan el valor que les dije? 3.4. Entonces este estudio sí está positivo por las 3 formas. El siguiente paciente, bueno, creo que ni siquiera necesitaríamos medirle, ¿no? Creo que se ven todos los vasos, se ve todo el trayecto, se ven las subclavias, se ven las carótidas, se ve toda la aorta torácica, abdominal y las ilíacas. Es más, si me apuran, creo que hasta vemos parte de las femorales. Este paciente está positivo, aquí la suma es de 17, por algún motivo les dio 17 y no 21, pero es el submax en el punto más caliente, digamos, que más concentró el FDG, es de 5.9, también está positivo de las 3 formas. Ahora, ¿qué ocurre con la puntuación vascular total? Ya platicamos cómo se obtiene. El 0 es una captación sin captación en todas las regiones, lo máximo es 21, aguas con la aterosclerosis, que puede ser un falso positivo. Y ahora sí viene lo que a mí más me gusta de la plática. Esta es una paciente, vamos a ver unos casos clínicos, de la cual se le colocó una válvula mecánica aórtica, tiene antecedentes de hipertensión renovascular y ortotitis crónica, sospecha de arteritis de Takayasu por estenosis en tronco de la arterial braquiocefálico y carótidas comunes. Vemos la imagen del MIT, es la distribución normal, lo que les comentaba, el hígado, el vaso, la eliminación renal, urinaria. A mí aquí, particularmente en esta paciente, me llama mucho la concentración en la médula ósea. Yo a esta paciente le mandaría yo preguntarle si tuvo fiebre o si ha tenido algún tratamiento con eritropoyetina o con algún medicamento estimulante de colonias, o si tiene anemia, porque esa distribución no es maligna, pero sí nos puede hablar de un tipo de patología. Pero bueno, ya siendo un poquito más específicos, vemos estos 2 puntos, ¿sí?, que siguen trayectos vasculares y que corresponden a las carótidas. Recordemos que es justo el sitio donde a ella le están realizando o le están buscando el sitio de estenosis. A ella lamentablemente no se le pudo realizar la tomografía contrastada, también tenía problemas de una insuficiencia renal crónica, aunado a todos los problemas cardíacos. De hecho, aquí en la reconstrucción vemos parte de lo que corresponde a la prótesis de la válvula que se colocó. Ahora, viendo la tomografía en fase simple, la verdad es que no nos aporta mucho. Ahí la importancia de aplicar el medio de contraste, lamentablemente en este caso no se pudo. Pero afortunadamente para la paciente tenemos el PET-CT. Entonces, en el momento de hacer la fusión, vemos que efectivamente, no le hagan caso mucho a esta primera imagen, este es tejido linfótico normal, tejido linfoide, incluso un poco en las glándulas parótidas, es biodistribución normal, es fondo, el músculo. Pero vemos aquí, justo en las carótidas, en el nacimiento de las arterias carótidas, que se corrobora en la reconstrucción, ¿sí? Y vean también la pared del arco aórtico. Entonces hacemos la sumatoria, definitivamente aquí como solamente es en una región, no vamos a hacer una suma total, solamente vamos a ver en estos 3 puntos, tiene 3 tiene 3 en la carótida derecha, 3 en la carótida izquierda y 3 en el arco aórtico. Está positivo. Sí, es una enfermedad de grandes vasos, muy probablemente una arteritis de Takayasu en fase activa.
Ahora, aquí qué es lo, bueno, aquí están las mediciones. Submax de 3.5, en la esta carótida, en la otra 3.1 y 3.1. Si somos estrictos y solamente aplicamos el valor SV, solamente estaría positiva en un vaso. Los otros dos estarían negativos. Sin embargo, visualmente pareciera que estar positivos, ¿no? Entonces, si bien sí hay concordancia entre las dos técnicas de medición, sí puede haber diferencias. Yo, particularmente, siempre utilizo las dos, pero al final el que decide es uno, ¿no? Uno sabe lo que está viendo y tú dices, ok, y además la clínica me cuadra, pues este paciente tiene una vasculitis. Bien, ahora vamos a analizarlo. El tronco brachiocefálico me dio 3.5. El hígado tiene 1.9, sigue siendo mayor que el hígado por mucho. Tengo un porcentaje de certeza de positivo de aproximadamente el 96% solamente con esos valores. Ahora, ya analizando todo el cuerpo de la paciente que ustedes no vieron, porque solamente les saqué las imágenes más representativas, nos da una sumatoria de 11. Entonces el estudio está positivo. Bien, ahora vamos a hablar de este paciente. Es una paciente también mujer. Les comentaba que son más frecuentes en pacientes de género femenino, con diagnóstico de una panarteritis nodosa y arteritis de Takayasu. Es un Numano 5. Si recuerdan, el Numano 5 es en donde está afectada toda la aorta. En tratamiento con micofenato, clopidogrel, pentoxifilina y prednisona. Si nosotros estábamos esperando un Numano 4, pues la verdad es que esperábamos una imagen muy aparatosa, ¿no? Pues esperábamos ver la concentración en toda la pared. Aquí yo no les estoy mostrando el estudio basal porque yo no contaba con él. Este es un estudio de seguimiento. Pero vemos que las concentraciones son mucho menores de lo que nosotros esperaríamos. Vemos que tiene un submax de 3.3 en la aorta torácica. Este es el resto del cuerpo. Vemos aquí a nivel de la aorta abdominal un submax de 2.3. No nos llama tanto la atención, ¿no? Aquí podríamos decir que está positivo más o menos con un 86% de certeza. La sumatoria nos da apenas 8. Entonces, muy probablemente se trate de una enfermedad, ella ya está diagnosticada, que no está en una fase activa. ¿Sí? Está en un valor muy bajo, pero sigue siendo por arriba de 6. Si hacemos el análisis cualitativo. Si lo hacemos cuantitativo estaría negativo, y aquí tenemos otra discrepancia. ¿Sale? Pero recuerden, yo para esta plática les seleccioné los casos atípicos, ¿no? Los casos que nos llaman la atención. Normalmente sí hay concordancia, como en los primeros casos que vimos. Ahora, para valoración de respuesta a la terapia, lo que yo siempre les comentaba, el FDG, en las primeras diapositivas no me cansé de decírselos, es la mejor herramienta. ¿Por qué? Porque los cambios metabólicos se van a dar mucho antes que los cambios morfológicos. Y este es un muy buen ejemplo. Es un paciente, también es una paciente de género femenino, de 27 años de edad, con diagnóstico de arteritis de Takayasu. Vemos en el estudio inicial que correspondería a un Numano 5. Sí, esto es más o menos lo que esperaríamos haber encontrado en la paciente anterior. Vemos las carótidas, vemos la aorta torácica, vemos los troncos supraórticos, vemos toda la aorta abdominal y hasta ahí. Creo que las ilíacas sí las podemos ver, pero muy leve, ¿no? Muy poco. Le dan tratamiento con esteroides, desconozco la dosis, eso sí, no les voy a mentir, pero vemos un cambio dramático. Y clínicamente también, la paciente también refería una mejoría bastante importante. Bien, aquí por ejemplo también otro paciente, esta es una mujer de 26 años con diagnóstico de artritis de Takayasu también. En la imagen inicial vemos la concentración, la punta de flecha. Este no es un caso mío, este es un caso de la literatura. De hecho, usaron cortes coronales más que las reconstrucciones, por eso no se ven tan claras. Pero bueno, vemos parte del arco aórtico, vemos la carótida interna de los dos lados, y vemos como después de tratamiento con metrotexate y esteroides va disminuyendo la concentración. Aquí es visual completamente. Y en el último estudio, después de tratamiento con esteroides y adelimumab, también tenemos una muy buena respuesta al tratamiento. Entonces pasa de un punto de una enfermedad activa a muy probablemente una enfermedad inactiva. Y recalco esto, muy probablemente una enfermedad inactiva, porque uno de los talones de Aquiles del PET en este tipo de patologías es que realmente todavía no está consensuado cuándo vamos a hablar de una enfermedad activa y cuándo no. Porque más bien
lo que tendría que decirnos si la enfermedad está activa o no son los reactantes de fase aguda que tenga el paciente y la clínica que tenga el paciente. Porque a lo mejor yo tengo la imagen de la última imagen y digo, pues ok, ya parece que está inactiva, pero el paciente tiene mucha clínica. Entonces, realmente es muy difícil faltan estudios todavía para poder determinar eso. Ahora, ¿qué ocurre? Con esto, es muy adecuado utilizar el análisis semicuantitativo, que es lo que hemos estado haciendo, visual, un ejercicio visual. Eso es el análisis semicuantitativo. Para hacer mediciones, si las quisiéramos hacer, tendríamos que tomar parte de la pared aórtica y el espacio vascular. El estudio debe ser adecuado para valorar la respuesta a la terapia por presentar cambios tempranos en el caso de vasculitis. Hay algunas bibliografías que nos mencionan que en esos cambios los vamos a percibir prácticamente desde el primer mes que el paciente está recibiendo el tratamiento. Entonces, los cambios en la imagen pueden ser muy rápidos. Aquí vemos también otro seguimiento. Este es del mismo artículo donde estaba el anterior. Vemos todo el tronco aórtico y cómo va a ir disminuyendo la concentración, pero no la superficie de la pared alterada. Ahora, lo que les comentaba yo hace un momento, hay correlación entre la concentración del FDG en las paredes con los reactantes de fase aguda que tenga el paciente. Sí la hay, y eso sí sabemos que está demostrado. Normalmente tenemos una muy buena correlación en la fase semicuantitativa, o más bien haciendo el análisis semicuantitativo normalizado con el hígado, correlaciona con el valor de PCR que tiene el paciente. Ahora, la evaluación visual y semicuantitativa mediante tomografía demostró menor correlación al comparar. Es decir, si tengo un PCR alto y realizo una tomografía, es probable que yo no vaya a notar los cambios tan dramáticamente como si yo hiciera un PET-CT. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos están comentando. Y miren esta imagen, la verdad es que muchos investigadores tienen esta ventaja, que pueden hacer el seguimiento de sus pacientes durante tiempos muy prolongados. A mí me gustaría hacerlo a veces, pero bueno, en la UNAM, lamentablemente, pues nosotros no tenemos una unidad hospitalaria, entonces nuestros pacientes son ambulatorios y la mayoría de nuestros pacientes los vemos una vez y muy difícilmente sabemos qué ocurrió con ellos. Pero bueno, aquí justo esto es lo que estamos buscando, este tipo de análisis. Fíjense cómo tenemos la tomografía en una fase arterial pura y vemos cómo las concentraciones, fíjense por ejemplo aquí, en el nacimiento de la aorta y en la aorta descendente, ese anillo cómo se ve completamente bien, y si vemos la tomografía, sí vemos que hay un engrosamiento, probablemente mida, y yo lo estoy diciendo abajo porque el artículo no mencionaba exactamente cuáles eran las medidas, pero probablemente mida entre 2 milímetros, que correspondería a una afectación de la arteria leve por tomografía, pero con esa concentración del FDG pasaría a un estado severo. Bien, otro caso clínico, esta es una paciente de 16 años con diagnóstico de arteritis de Takayasu desde el 2019. Fíjese, esta paciente ya está diagnosticado. Hace 2 años inicia con disnea, dolor, parestesia de miembros torácicos. Le realizan un ecocardiograma con una estenosis de rama pulmonar izquierda, pseudocartación aórtica, presión pulmonar normal y una FEBI del 67%. Y esta es la imagen que obtenemos. Es una imagen muy parecida a la primera paciente que les presenté. Vemos prácticamente la concentración en los troncos supraórticos y hacia las carótidas. Aquí la estamos viendo en los tres planos. Lo estamos viendo como si lo estuviéramos viendo de frente, de lado y postero anterior. Y vemos aquí las concentraciones. Fíjense, esto es algo muy parecida, es una imagen muy parecida a la que les mostraba yo en el artículo hace un momento. Aquí sí sé que la pared en la arteria, esta, son 3 milímetros y hay una perfecta concordancia con la concentración del FDG. Vemos aquí en la reconstrucción, vemos prácticamente la afectación corresponde a los vasos supraórticos y la aorta descendente correspondería a un humano 2B, si correspondería a un humano 2B. Vemos aquí en análisis de los hallazgos, todos los puntos están positivos, excepto la subclavia derecha que no se pudo cuantificar, y lo adecuado en este caso es no cuantificarla, no se le va a poner ni un valor específico. Tiene un score de 15 de todos modos y es positivo para una vasculitis activa. Ahora, ya para terminar, con todos los datos clínicos que hemos visto, con todas las características de la imagen de la que hemos platicado, nuestra paciente tiene 77 años. Recuerden que ella venía por un proceso oncológico en seguimiento.
en cáncer de mama, que había estado en resolución durante los últimos 5 años. Ella refiere malestar general y elevación de marcadores inflamatorios. Esto no se los comenté hace un rato, era un dato oculto. Sabemos que tiene una PCR de 147 miligramos por decilitro. Este valor lo determinamos después de que vimos la imagen, conseguimos la determinación. En el momento no venía. Entonces, de acuerdo con estos datos, ¿a qué vasculitis o tipo de vasculitis creen ustedes que corresponda? Recuerden, somos radiólogos y vemos imagen, pero no nos olvidemos de la clínica. ¿Es mujer? Sí. ¿Qué edad tiene? Y en las primeras 3 diapositivas de las que hablamos, yo les marqué mucho las edades. Efectivamente, corresponde a una arteritis de células gigantes. Bueno, a modo de conclusión, el PET-CT con FDG es un estudio útil para la confirmación diagnóstica temprana en sospecha de vasculitis de grandes vasos. Ya lo vimos, ya lo platicamos de sobra. El PET-CT con FDG es adecuado para la valoración temprana de la terapia. Hay una correlación significativa clínica entre los valores de PCR y la vasculitis. Y estamos de acuerdo en que aún se necesitan, y este es un área de oportunidad para todos, más estudios prospectivos para distinguir enfermedad activa de enfermedad inactiva. Y pues por mi parte es todo, y les reitero mi agradecimiento a la invitación.